Boker Tov, buenos días y Shabbat Shalom para todos. Decimos casi al final de la Birkat Hamazon, al final de la bendición por el sustento de cada Yom Shabbat, siempre decimos Harahamanhu Yanhilenu Olam Shekulo Shabbat Umenucha Lehaye Haolamim. Es una plegaria que hacemos siempre, todos los Shabbat, después que hemos degustado, saboreado o comido cualquiera de las tres comidas en honor del Yom Shabbat. Y no puede faltarnos esta plegaria. En hebreo decimos Harahamanhu Yanhilenu Olam Shekulo Shabbat Umenucha Lehaye Haolamim. En español estamos diciendo que el misericordioso nos haga heredar un mundo que sea todo de Shabbat y de reposo para la vida eterna. Eso es lo que decimos. Que el misericordioso nos haga heredar un mundo que sea todo de Shabbat y de reposo para la vida eterna. Eso es lo que aguardamos, lo que esperamos, lo venidero, la promesa para todos los Bene Israel acerca de este Olam Abba, mundo venidero, que será todo de Shabbat. Solo que antes de llegar a ese evento profético y místico a la vez, cada semana ya disfrutamos un anticipo de ese mundo venidero que es de delicias espirituales. Y es por supuesto en cada Yom Shabbat, en cada día séptimo de la semana, por cuanto el Yom Shabbat es el atisbo, el reflejo del Olam Haba, del mundo venidero. Así que de nuevo, Shabbat Shalom para todos. En este día 17 de diciembre del año 2022 y día 23 del mes de Kislev del año 5783 de la creación del mundo. Gocemos en este día sagrado de toda la influencia energética de la Malká, la reina Shabbat, con nosotros. Hay que saber aprovechar al máximo esta energía y esta atmósfera de Kedushá que se nos es concedida en cada Shabbat. Y como parte de este regocijo y deleite espiritual propio del séptimo día de la semana, pues comamos Torah. Sí. Comamos Torah, nutramos, alimentemos nuestra Neshama con las palabras de vida. Las palabras que salen de la boca del Eterno. Pues tal como está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Eterno, Yehadam. De toda palabra que sale de la boca del Eterno, vivirá el hombre. Y es que la Torah es vida. La Torah es vida. Y lo que sale de la boca del Eterno son palabras de Torah, palabras de vida. Baruch Hashem. Ahora, tal como lo sabemos, la comida espiritual de esta semana y de este Shabbat es Vayeshev, nuestra parashá número 9 de este ciclo de Torah del año hebreo en curso.
Estamos con Vayeshev, la parashá número 9, a la cual le cubrimos ya un poco una primera sesión. En esta parashá vemos y tenemos al comienzo de la misma, tenemos los conflictos entre Yosef y sus hermanos. Y si queremos hacer un giro, tenemos los conflictos o los grandes problemas entre los 10 hermanos y Yosef. ¿Y qué problemas más grandes los que vemos entre estos hermanos en nuestra parashá de hoy? Sí, es que leer el capítulo 37 de Vayeshev, del libro de Bereshit, libro de Génesis, es encontrarnos con una serie de grandes problemas entre estos 10 hermanos. Joseph y 9 y Joseph. Bueno, pero para que nadie vaya a pensar negativamente de nuestros patriarcas, de los Bené Israel, de los hijos de Jacob, aclaremos primeramente que los 12 hijos de Jacob, oiga, todos son tzadikim. Y entiendo que al decir que los 12 hijos de Jacob son todos tzadikim, como que de repente no cuadra o no concuerda con el comportamiento que vemos en 10 de ellos en la parashá de hoy. No obstante, déjenme decirles y agrandar la lista en favor de nuestros patriarcas, es que todos ellos son de almas puras. Todos poseen un alma sagrada. De hecho, los 12 patriarcas, ellos son el cimiento del mundo. Ellos son el fundamento, el sostén, el equilibrio de este mundo. Y de nuevo, pero pareciera ser que el comportamiento que vemos de ellos en la parashá como que no va de acuerdo a lo que estamos diciendo. Bueno, óigame esto que le voy a decir acerca de nuestros patriarcas. Todos son sin pecado, tal como lo escuchamos. Todos son sin pecado. Y de nuevo esto, y lo que tenemos en la parasha hoy, y lo que la Torah nos dice hoy de ellos, todos son sin pecado. Todos tienen niveles de conciencia súper desarrollados, de tal manera que los 12 no son hombres comunes y corrientes. Son los 12 patriarcas, educados e instruidos, formados en la Torah oral. Ellos tienen toda la formación desde Adam Harishon, que ha venido pasando oralmente de generación en generación. Ellos tienen toda la enseñanza, la educación y la formación en la Torah oral. Los 12 son entendidos en las ciencias místicas, en las ciencias sagradas. Todos ellos son conocedores, entendidos y versados en los secretos de los mundos de arriba
y entendidos en los secretos de los mundos de abajo. De acá que los 12 son tzadikim. Y se lo voy a repetir una vez más lo que dije. Y en ellos no hay pecado. Bueno, pero seguimos con lo mismo. Todo lo que acabamos de decir como que no nos cuadra, como que no encaja, como que no va acorde con lo que tenemos en la parashá de hoy y que se nos hace ver claramente de los problemas que vemos entre 10 de ellos. Dicen nuestros comentarios sagrados, bueno, de hecho hay en los 12 patriarcas, aquí tengo dos letras hebreas que son dos de las 3 letras de la raíz hebrea para pecado. La Het y la Tet son 2 letras hebreas, 2 de las 3 para la palabra pecado en hebreo, que es Het. Si alguien pues sabe, para los que saben hebreo, aquí nos falta la Aleph. Pero estas son 2 de las letras de la raíz hebrea para pecado. Y oiga esto. En los 12 hijos de Israel, o los 12 hijos de Jacob, en ninguno de ellos aparece ninguna de estas 2 letras hebreas que está relacionado o relacionadas con pecado. Y desde el momento en que en los 12 nombres de los hijos de Jacob no aparece ni la Het ni la Tet, eso, de acuerdo al Zohar, es porque hay un secreto escondido en todo esto. El Zohar nos dice que estas 2 letras no se encuentran en el nombre de ninguna de las tribus, y la razón es porque en ellas no hay pecado. Usted puede ver los 12 nombres en hebreo, solo menciono algunos. Puede ver a Reuben, ahí no hay ninguna Het, ninguna Tet. Puede buscar en el nombre Shimon, no hay ninguna Het, ninguna Tet. En el nombre de Leví no hay ninguna Het, ninguna Tet. En el nombre de Yehudá no hay ninguna Het, no hay ninguna Tet. Dan, Naftali, Asher, Isahar, Zebulun, Joseph, Binyamin, etc. En ninguno de los nombres de los patriarcas existe ninguna Het, ninguna Tet, porque en ellos no hay pecado. Por eso es que el Zohar dice, por eso estas 2 letras no se encuentran en el nombre de ninguna de las tribus. Pero eso ya nos genera un conflicto. De hecho, al decir, bueno, pero, no hay pecado en las tribus. Bueno, nuestra mente natural, al ver en nuestra parashá de hoy, al ver a Joseph un poco arrogante, al ver a Joseph con lengua mala, con lashon hara, al ver igual a los 10 o a los 9, para ser más específico,
que no pueden verlo, no pueden ver a Joseph, no pueden hablarle tranquila, pacífica o amigablemente, sino que tal es el malestar, la incomodidad que tienen 9 de ellos contra Joseph, que incluso quieren matarlo, planean matarlo, lo echan en el en el pozo, en la cisterna, lo venden como esclavo. Al ver esto en los 9 patriarcas, nuestra percepción equivocada de ellos es que son reshaim, es que son malvados, y pudiéramos agregar una serie más de calificativos negativos de acuerdo a lo que nuestra percepción natural concibe de los actos de los 9 en contra de Joseph. Claramente nuestra mente natural nos dice, pero es que esos 9 eran ingratos, eran salvajes. Pero por el otro lado podríamos decir, sí, pero es que a Joseph se le pasaba la mano. Es que a Joseph, o Joseph, en lugar de buscar la shalom, él quería apagar un fuego echándole gasolina. Y así no funciona la cosa. Entonces, al ver este gran conflicto entre los hermanos de Joseph y sus hermanos, problemas técnicos. Ya está solucionado. Entonces, a pesar de todo esto, sigo repitiéndole, los 12 son tzadikim, son de almas puras y son sin pecado. Bueno, y entonces la pregunta que podríamos hacernos es, y voy a ocupar 2 palabras de nuestro vocabulario popular, que son también parte de, aprobadas por la la Real Academia de la Lengua Española. Entonces, si estos 12 Bene Jacob son tzadikim, la pregunta es, ¿y qué son todos estos desmadres? ¿Qué son todos estos deschongues que vemos en ellos en nuestra parasha de hoy? Lo primero que tenemos que hacer es transformar o cambiar nuestra manera de pensar o la conceptualización equivocada o errónea que tenemos de lo que es un tzadik. Los tzadikim, por supuesto que son sagrados. Pero eso no significa que nunca fallen. No significa que nunca pequen. No es que la elevación o que por la elevación de sus almas, no es que ya sean ángeles celestiales. O que por el hecho que ya son tzadikim, eso no significa que no posean o que no tengan un Yetzer Hara. Siguen siendo hombres de carne y hueso, mortales. Por supuesto que con el alto nivel de conciencia que ellos poseen, con la elevación de almas que ellos tienen,
claramente tienen también la capacidad, la habilidad, la calma, la serenidad, la tranquilidad, el dominio propio de saberse retener o detener para cometer fallas. Ellos tienen la capacidad de subyugar o de mantener a raya al Yetzer Hara. Es que son de una conciencia muy, pero muy elevadas. Pero no significa que ellos no fallen más de alguna vez. Siguen siendo hombres de carne y hueso, mortales, con áreas humanas donde no solo pueden fallar, sino que ciertamente fallan. Entonces, ¿cómo congeniar el que son tzadikim, pero por el otro lado también no solo pueden, sino que ciertamente fallan? Oiga esto, son dos cosas diferentes. Pecar una vez que vivir la vida practicando el pecado. Son dos cosas muy diferentes. Pecar una vez que vivir la vida pecando constantemente o practicando el pecado. Una cosa es resbalar en el lodo y la otra es vivir en el lodo y disfrutando del mismo como un estilo de vida. Y ciertamente los tzadikim fallan, pero su falla no les anula el título de tzadikim. ¿Ve por qué decimos que nosotros debemos de cambiar nuestra manera de conceptualizar a nuestros tzadikim? Porque desde la perspectiva de nuestro pobre nivel de conciencia, es que si un tzadik falla, ahí se acabó todo. Allí lo perdió todo. Los tzadikim fallan, pero su falla no les anula el título de tzadikim. El hecho que nuestros grandes sabios puedan fallar, eso no significa que son desnudados o desvestidos del título de tzadik. No. De acá que los tzadikim fallan, pero su falla no les anula el título de tzadik o de tzadikim. Y vuelvo a lo que acabo de decir. De acá que cuando aclaramos que hay que cambiar nuestros conceptos, es porque nosotros tenemos la conceptualización errónea que si alguien se equivoca, que si alguien comete yerro, si alguien comete transgresión, si alguien comete pecado, si alguien resbala en una cáscara de plátano, en una cáscara de guineo, espiritualmente hablando, nuestra conceptualización es, y lo vuelvo a decir una vez más, que esa persona ya perdió todo lo que había edificado en su vida. Ahora, cuando decimos que el título de tzadik, nuestros grandes sabios no lo pierden, a pesar de sus fallas, ilustrémoslo por lo menos con dos áreas conocidas.
El caso de Nadab y Abijú. Nadab y Abijú ya sabemos que son dos gigantes espirituales. Incluso Moshe le insinuó a Aarón, su hermano, en un momento dado, que esos dos muchachos, Nadab y Abijú, los superaban espiritualmente a ellos. Estos dos Bene Aarón eran dos grandes tzadikim, dos grandes luminarias de Torah, dos grandes sabios, dos eminencias, pero fallaron. Tanto así que su falla les costó la vida. Pero eso no significa que ellos perdieran el título de tzadikim. Fueron tzadikim antes de fallar, fueron tzadikim después de fallar, y hasta el día de hoy siguen siendo nuestros tzadikim, quienes ostentan uno de los lugares más especiales en el mundo venidero o en el Gan Eden. ¿Qué pasó entonces con el título de tzadik de Nadab y de Abijú? Ellos no lo pierden. No lo perdieron. Fueron tzadikim ayer, fueron tzadikim en el momento de su falla y que fueron consumidos sus almas por el fuego celestial, y continúan siéndolo hasta el día de hoy, y les debemos honor y honra y respeto hasta el día de hoy. Es lo mismo con los 24,000 talmidim o estudiantes de Rabbi Akiva, o Rabbi Akiva según usted lo pronuncie. Los 24,000 estudiantes de Rabbi Akiva eran luminarias de Torah. Tuvieron por maestro nada más y nada menos que a Rabbi Akiva. Y los 24,000 eran de una conciencia muy elevada. Sin embargo, los 24,000 fallaron. Tanto así que por su falla, un decreto salió de los mundos superiores contra ellos, que debían morir en un corto tiempo todos. Y así sucedió. Los 24,000 murieron de una plaga, un decreto divino. No obstante, la falla que ellos cometieron no les anuló el título de tzadikim. Fueron tzadikim antes de su falla, durante su falla, y al día de hoy continúan siendo de los grandes tzadikim dentro de Israel, nuestro pueblo. Por supuesto que cuando esto ocurre, que un tzadik falla, hay una factura espiritual que le es pasada, ya sea alguna pérdida espiritual momentánea, o pudiera ser la pérdida de su vida, como Nadab y Abijú y los 24,000. Hay una factura espiritual que se les pasa, eso no se discute, eso no se quita, eso es así. ¿Cómo sabemos del caso nuestro? Nosotros no tenemos el porte, la talla, el nivel de los tzadikim. Pero sabemos de nuestros escritos sagrados que cuando un tzadik falla, pierde la halajá momentáneamente. O cuando se enoja, en un caso específico.
Cuando un naví, un profeta se enoja, pierde la profecía un momento. Cuando usted y yo nos enojamos, perdemos momentáneamente el alma sagrada y se nos da un espíritu impuro. Momentáneamente. E incluso podemos perder algún buen decreto que los cielos tenían ya previsto para nosotros. Siempre hay pérdidas. Siempre lo hay, o las hay, pero lo que estamos diciendo es que el título de tzadik o de tzadikim no se pierde a pesar de la falla. Hay un escrito que he leído en otro contexto de Parashá que viene al caso también ahora. Nos dicen los sabios, el hecho de haber sido castigados Nadab y Abijú y los compañeros de Rabí Akiva no disminuye el valor de estas personas. El hecho de haber sido castigados Nadab y Abijú y los compañeros de Rabí Akiva no disminuye el valor de estas personas. Ellos no han perdido nunca el título de tzadikim. No disminuye el valor de estas personas que están muy por encima de cualquier otro individuo, estando claro que como tienen su lugar de privilegio en el Olam Haba, corresponde guardar respeto al referirnos a ellos. Entonces, cuando los tzadikim fallan, su falla no les anula el título de tzadikim. Cuando Shlomo escribió el Sefer o la Megilá Kohelet, en el capítulo 7 y en el versículo 20 nos escribió. Kohelet 7:20 dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. E incluso si un tzadik muere por su falla, como Nadab y Abijú y los 24,000 discípulos de Rabí Akiva, escuchen esto, y muchos otros más, si un tzadik muere por su falla, incluso se le aplica el versículo del Salmo 116 y su versículo 15. ¿Qué es lo que nos dice? Estimada es a los ojos del Eterno la muerte de sus santos. Estimada, preciosa o querida es a los ojos del Eterno la muerte de sus santos. ¿Ve por qué decimos que aunque su falla les cueste la vida, esa es la factura espiritual, tuvieron que pagar con su vida? Pero son tan amados y tan queridos por el Eterno, que preciosa es la vida, el alma de ellos, cuando el Eterno las toma de nuevo. Estimada es a los ojos del Eterno la muerte de sus santos. Si nosotros viéramos el caso de un tzadik que comete una falla y muere, Hasbe Shalom, por esa transgresión que comete, inmediatamente nuestra conceptualización errónea es que, como se dice, murió en pecado. Lo perdió todo. Pobre de él o de ella, pobre de su alma, porque justamente murió
por la falla que cometió. Y se tiende a decir, esa alma se perdió. Nada que ver. Nada que ver. Con su muerte hicieron la expiación por esa falla. Purificaron su alma mediante esa muerte de la falla que hayan cometido. Y si murieron, entre comillas, en pecado, o por el pecado, como Nadab y Abijú, y los 24,000 y otros más, se les aplica el versículo: estimada es a los ojos del Eterno la muerte de sus santos. ¡Wow! ¿Ve por qué decimos que todos necesitamos transformar nuestra manera errónea de pensar? Así que en nuestra parashá tenemos a Yosef. Lo vemos cometer errores. Errores de juicio, errores de cálculo, errores con su lengua, errores de arrogancia. E igual vemos a los 9, a 9 de sus hermanos, cometer también muchos errores. Le aborrecen, le tienen envidia, ya lo mencionamos, y planean matarlo, lo echan al al hoyo, al pozo, a la cisterna, y finalmente lo venden como esclavos. No obstante, y vuelvo al principio, los 12 son tzadikim. Los 12 son tzadikim y no hay pecado en ellos. Por supuesto que la factura espiritual se les pasó. Tanto a Yosef, es que de eso no nos libramos. A Yosef se le pasó una factura espiritual por sus fallas contra sus hermanos. Y a los hermanos de Yosef se les pasó también una factura espiritual por sus fallas contra su hermano. Así que sobre esta base leamos de corrido. Abrimos en la parashá, el Sefer Bereshit, libro de Génesis, capítulo 37, versículo 12, leemos de corrido. Dice, y dijo Israel a Yosef, bueno, versículo 12 dije, después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Shechem. Y dijo Israel a Yosef, ¿qué es lo que le dijo? Tus hermanos apacientan las ovejas en Shechem. Ven y te enviaré a ellos. Y él respondió, Hineni, heme aquí. E Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Shechem. Y lo halló un hombre, ese hombre Seish, dice el Zohar, que es Gabriel Hamalach, el ángel Gabriel. Y lo halló un hombre andando él errante por el campo y le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿qué buscas? Yosef respondió, busco a mis hermanos. Te ruego que me muestres dónde están apacentando. Versículo 17, aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí. Y yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Versículo 18, cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró.
y veremos qué será de sus sueños. Versículo 21, cuando Reuben oyó esto, lo libró de sus manos. Esa es la responsabilidad de un hermano mayor, cuidar de los demás, velar por el bienestar de los demás, hacerse sentir como hermano mayor. Cuando Reuben oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Y le dijo Reuben, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Reitero, esa es la responsabilidad de un hermano mayor. Cuidar del bienestar de los demás, y si es posible, si los menores se quieren pasar de la raya, el mayor tiene que hacer sentir su autoridad de mayor, sea varón o hembra. Sucedió pues que cuando llegó Joseph a sus hermanos, ellos quitaron a Joseph su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron, dice el versículo 25, y se sentaron a comer pan. Y alzando los ojos miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad o de Gilad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Mizraim. Entonces Yehudá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid, vendámosle a los ismaelitas, a los ismaelim, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los midianim, los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a Joseph de la cisterna o del bor, y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelim o a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Llevaron a Joseph a Mizraim. Cuando Reuben dice echémosle al pozo, de acuerdo a nuestros sabios, Reuben no ignoraba que ese pozo estaba lleno de serpientes y de escorpiones. Pero el concepto o el pensamiento de Reuben es que Hashem protege a los tzadikim. Que el Eterno, bendito sea Él, cuida y guarda de sus tzadikim. Entonces Reuben se dijo a sí mismo, si Joseph es un tzadik, aunque esté dentro del pozo que está lleno de serpientes y escorpiones, estos no le harán ningún daño, porque el Eterno protege a los tzadikim. Y si ese es el concepto de Reuben, vea usted el alto nivel de conciencia que ellos tienen. Así que echémosle al hoyo, al pozo, y se dijo a sí mismo, si él es un tzadik, no le va a pasar nada. Y después lo saco yo y lo entrego a mi padre. Y efectivamente así sucedió. Efectivamente así fue. Joseph es un tzadik. Ahora volvemos a la enseñanza del principio. Pues sí, pero ponía en mal con su padre a sus hermanos. Manifestaba arrebatos de altanería. Sí, tenía la Shon Hará contra sus hermanos. Sí, pero Joseph es un tzadik. Y por cuanto es un tzadik, las horas o el tiempo que estuvo dentro del bor, dentro del hoyo,
con serpientes y escorpiones y más bichos asquerosos, nada le hicieron, porque el Eterno protege a los tzadikim y lo guardó de todos estos animales o alimañas aún dentro de la cisterna. Entonces, acá vemos claramente que a pesar de las fallas, Yosef es un tzadik. Y los mundos de arriba cuidan de él, le protegen, le guardan, a pesar de sus fallas. Porque él es un tzadik. ¿Y qué de los 10? Si ya aclaramos que todos son tzadikim, la Shejina está con ellos también. Y los principios zoáricos, los principios del Zohar, son que la Shejina no se junta, no se asocia con los malvados, sino solamente con los tzadikim. Y en los 9 o 10 hermanos de Yosef, bueno, hablemos de 9, con ellos estaba la Shejina. Como prueba de ello que todos son tzadikim. De acá que nos dice el Zohar, con respecto a los versículos que hemos leído, y sus hermanos fueron a alimentar el rebaño del padre de ellos en Shechem o en Shechem. Al respecto, Rabbi Shimon dijo, los puntos sobre la partícula et, por supuesto que está hablando de cómo está en hebreo la parashá. Dijo Rabbi Shimon, los puntos sobre la partícula et en esta sentencia indican que la Shejina los acompañó. ¿A quiénes? A los hermanos de Yosef. Porque era un grupo de 10. Pues Yosef no estaba con ellos y Binyamin había quedado en la casa debido a su tierna edad. De ahí que cuando vendieron a Yosef, estaban en compañía de la Shejina. Y más aún, asociaron la Shejina a ellos en su juramento de no revelar el asunto de Yosef. Y la Shejina no se posó sobre Jacob hasta que se conoció la suerte de Yosef. La prueba de que la Shejina acompañó a los hermanos se encuentra en el versículo de los Salmos que habla de las tribus del Eterno, que dice, un testimonio para Israel, título que muestra que todos ellos eran tzadikim y devotos, constituyendo el sostén de todo el mundo en lo alto y en lo bajo. Así que tenemos que Yosef, con sus fallas, él es un tzadik. El Eterno da testimonio de él guardándolo en el bor, en la cisterna o en el pozo. Los 9 hermanos de Yosef, con todas sus fallas, son tzadikim, al punto que la Shejina está con ellos. Sigamos, concentrémonos un momento con Yosef. En esta parashá es claro que él será el toldot de Jacob. Yosef será el sucesor o el relevo en lo que es la sucesión o el legado ancestral por parte de Abraham, Isaac y Jacob. Yosef vendrá a tomar las bendiciones. Él será el hombre que se sentará en el trono de Mitzrayim. De hecho, tal es la grandeza de Yosef que hasta el día de hoy él es contado como uno de los 7 pastores principales de Israel. Uno de los 7 pastores principales de Israel
que en los rezos de Yom Kippur, en los rezos de Rosh Hashanah, apelamos a los méritos de estos 7 pastores de Israel para que esos méritos nos favorezcan en esos días de juicio espiritual. Los 7 pastores, pues Abraham, Isaac, Jacob, tenemos a Moshe, a Aarón, a David, a Joseph y a David. Entonces, Joseph es uno de los 7 pastores e incluso uno de los 7 Ushpizin, 7 huéspedes que tenemos todos los años en la fiesta de los tabernáculos. A esto agreguémosle que Joseph es o finalmente se convierte en el Salvador, no solo de sus hermanos, sino de Salvador del mundo de aquella época, de morir de la inanización, ya me enredé, de la hambruna, del hambre que hubo en sus días. Inanición es la palabra. Por lo tanto, Joseph se convierte incluso en una figura del Mashiach. Entonces, esto nos lleva a considerar, a analizar que si Joseph, como vimos en la sesión anterior, Jacob percibió proféticamente que estaba destinado a la grandeza o a la reyesía, como es en otros lugares, eso significa que en este momento Joseph, que es un diamante en bruto, Joseph necesita ser refinado, purificado. El oro que es Joseph necesita ser pulido, refinado. ¿Y cómo se prueba el oro? Con fuego, bajo presión, bajo altísimas temperaturas. Por lo tanto, dado que Joseph tiene un llamado a la grandeza, a la reyesía, al trono, su preparación espiritual tiene que ser muy, pero muy grande también. Él es, y lo reitero al momento, un diamante en bruto. Y necesita ser pulido, refinado. Y la forma que los mundos de arriba utilizan para refinar al oro que es Joseph es por medio de sus hermanos. De acá que en la fe hebrea tenemos la enseñanza que una persona entre más sufre de una o de otra manera, esto hace que los propósitos espirituales, los propósitos de Akadosh Baruj Hu puedan cumplirse plenamente en esa vida, en ese hombre o en esa mujer. Entre más se sufre, entre más una persona experimenta sufrimientos, la luz divina se manifiesta en ese hombre o en esa mujer. Entre más es sometido o sometida a sufrimientos, el cuerpo está siendo aplastado, apachado, y la Neshama, el alma, es la que emerge, se eleva y asciende a alturas espirituales que sería imposible ser elevada si no es por medio del aplastamiento de su humanidad. Por lo tanto, acá tenemos que Joseph, todo lo que está experimentando y va a continuar experimentando después de que sea vendido a Mitzrayim,
Todo esto es parte de una preparación espiritual para que el Eterno pueda cumplir en Joseph el llamado que éste tiene a la grandeza. En todo sentido, o en todos los sentidos, entre más fuerte es la presión y el sufrimiento, así es también el nivel de purificación de alma, o también asimismo es el tipo de expiación que esa alma está experimentando. E incluso lo hemos dicho que de acuerdo a nuestras enseñanzas cabalísticas acerca de las 4 penas capitales que tenemos en la Torá, que hoy por hoy no tienen un cumplimiento por parte de la sentencia de un Beit Din, porque no lo hay, e incluso en su momento el Beit Din tuvo que lavarse las manos y dejar todo eso en manos del cielo y no aplicar a ellos por parte de ellos la justicia divina. Dejaron esto en manos del cielo y al día de hoy sabemos que las 4 penas capitales siguen estando vigentes, pero disfrazadas de accidentes. Y sabemos que entre más espantosa es la muerte de una persona hoy en día también, entre más terrorífica, entre más cruel o amarga es la muerte de una persona, eso implica una purificación de alma aún más profunda para que ésta quede libre de fallas, faltas, transgresiones y su alma pueda quedar liberada para el Olam Haba, para el mundo venidero. Y si eso es así desde esa perspectiva de muerte, cuanto más no mientras vivimos. Entre más presión, entre más fuego, entre más problemas, entre más adversidad experimenta una persona, ciertamente la luz interna alumbra mejor. El alma emerge y se eleva a alturas espirituales. Dije que sería imposible alcanzar si no es por medio de esta escuela de preparación. Si no, pensemos en Abraham Avinu. Hoy hablamos de Abraham Avinu en cuanto a la grandeza, el gran patriarca, etc. Sí, pero Hashem, bendito sea, lo sometió a 10 pruebas diferentes. Lo pulió, lo refinó, lo sometió a fuego tras fuego, a prueba tras prueba, a problema tras problema. Abraham fue sometido a 10 pruebas. ¿Y qué salió de todo ello? Salió un Abraham pulido, refinado, al punto que es el padre de la nación hebrea. Y si no, pensemos en Moshe Rabenu. Moshe Rabenu tenía el llamamiento del Eterno de ser el Goel para todo Israel, el Salvador, el Redentor para todo Israel. Un altísimo llamado. Su alma vino para cumplir una misión muy, pero muy grande. Por lo tanto, así tenía que ser la escuela de preparación también. Es por eso que Moshe tuvo que atravesar desiertos, valles, problemas, dificultades, trabajos, de una y de otra manera. Pero ese fue el tipo de escuela espiritual que el Eterno preparó para Moshe para que pudiera dar en el blanco de su llamamiento. Y si queremos hablar de Rabbi Shimon Bar Yochai,
Rabbi Shimon Bar Yochai no hubiera llegado a ser lo que fue, sino por los sufrimientos que tuvo que experimentar. Sabemos que por razón de la Torá, Roma emitió un decreto de muerte sobre Rabbi Shimon Bar Yochai, que para salvar su vida tuvo que escaparse, huir, y se escondió por 13 años en una cueva. Durante 13 años, con su hijo Elazar y otros cabalistas más. Nosotros vemos la cueva tan fácil hoy, sí, pero eso es privación de todo tipo de comodidad. Privación de todo tipo de comodidad. Vivir en una cueva, 13 años. Pero esa fue su escuela. Y de ahí salió el Zohar, de ahí salió la luz para todo el mundo. Luz que nos ha llegado hasta nuestros días, Baruch Hashem. Entonces, en el caso de Yosef, él mismo ha soñado 2 veces que su llamado, que su misión o lo que le espera a él es el trono, el reino, la grandeza. Ya vio a su ser en un sueño de que los manojos se inclinaban, se postraban delante del suyo. Él ya tiene claro que su llamado es ser rey gobernante por encima de sus hermanos. Ya tuvo un sueño también de que el sol y la luna y 11 estrellas se postraban delante de él. Sueños proféticos donde Joseph tiene claro que él ha nacido para la grandeza, para el reino, para el trono, para el liderazgo, para ser cabeza. Por lo tanto, él tiene que experimentar la escuela del Eterno, la escuela de la preparación. Y en esta preparación, pues él tiene que vivir, experimentar lágrimas, presiones, el rechazo de sus hermanos. Y él tiene que experimentar mayores sufrimientos que los demás. ¿Por qué? Porque él es el que va a ser el rey, el virrey de Egipto, el salvador del mundo de aquella época. Esto nos lleva a que acerquemos un poco la enseñanza a nosotros. Ciertamente hay ciclos en nuestras vidas cuando pareciera ser que el sol no sale para nosotros. Hay ciclos, hay momentos, hay épocas en nuestras vidas como que la vida a todos le sonríe menos a nosotros. Y un problema y otro problema y otro problema y otro problema, etc. Y siendo estudiantes asiduos de la Torá. Entonces, esto nos lleva a que consideremos lo que estamos diciendo. Si esa es una escuela para ustedes, si el cielo ha decretado esa escuela para usted o para mí, de seguro que hay algo grande por delante. Hay algo grande para usted y para mí adelante. Y por eso somos sometidos a esta escuela de preparación, para que cuando lleguemos al llamamiento que el Eterno tiene para nosotros, lleguemos espiritualmente preparados. Entonces no veamos los sufrimientos de Joseph nada más como cuestión accidental o incidental
o como algo que ocurrió por mala suerte o por razones de la vida, sino que es Akadosh Baruj Hu el que está sometiendo a su futuro rey a todo este proceso para hacerlo dar en el blanco de su vida. Versículo 29, veamos un poco de Reubén. Dice, después Reubén volvió a la cisterna y no halló a Joseph dentro y rasgó sus vestidos. Ya dijimos que en su momento Reubén dijo a sus hermanos, miren, no lo maten, echémoslo en el hoyo. Y él dijo dentro de sí mismo, si Joseph es un tzadik, esas serpientes y escorpiones que están dentro no lo van a tocar porque el Eterno guarda sus tzadikim. Ahora tenemos a Reubén. Los sabios nos dicen de que cada hijo, bueno, en casa había un rol de turnos, un horario para cuidar, para atender al padre, a Jacob. Y esto es muy interesante. Acuérdense que Benjamín es el niño, es el menor. Joseph siempre está con su padre. En ese sentido, tomemos solo a los 10. Los 10, cada uno de ellos tenía un día específico para quedarse en casa para atender todas las necesidades de su padre. Qué bonito eso. Y aprendamos los hijos. Todos aquellos que tienen aún a sus padres, aunque no le pongan en la tabla o en el boletín informativo de la casa que tal día le toca que atender a papi o atender a mami, recuerde usted que es un deber sagrado atenderle fina, amable, cordial y amorosamente. Entonces, cada uno de los 10 tenía un día asignado para atender a su padre en todas las necesidades de la casa. Cuando ocurrió la venta de Joseph por parte de los otros 9, Reubén no estuvo ahí presente. Ese día a él le tocó que atender a su padre en casa, en la tienda o en el campamento, por lo tanto él no estaba presente a la hora de la venta. Así que hoy que ya terminó su turno, hoy regresa al campo y busca a Joseph en el bor, en el hoyo, en el pozo, una cisterna, y no lo encuentra. Y él siente la responsabilidad que como primogénito que es, si bien es cierto, los derechos de la primogenitura ya los perdió, pero él sigue siendo el mayor. Y se siente el responsable de todos. Así que al no encontrar a Joseph en el hoyo, por eso dice el versículo 29, después Reubén volvió a la cisterna y no halló a Joseph dentro y rasgó sus vestidos. Y volvió a sus hermanos y dijo, el joven no parece, ¿y yo a dónde iré yo? ¿Y yo a dónde iré yo? No dice, ¿qué vamos a hacer? No, él es el mayor. Él sabe que él es el que tiene que dar cuentas por todos los demás. Leamos de corrido los últimos versículos, o parte de los últimos versículos. Dice el 31, entonces tomaron ellos la túnica de Joseph y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre. Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron, esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró. Joseph ha sido despedazado.
Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. 22 años. Hemos estado diciendo que por todas las fallas de los tzadikim y por todas las fallas nuestras, siempre hay una factura espiritual que se nos pasa. Si bien es cierto, los 9, voy a decirlo, los que vendieron a Joseph, aunque cumpliendo un designio de lo alto, cumpliendo una voluntad del Eterno, ellos hicieron lo que hicieron, aún sin ellos saberlo. Pero esa falla, que ciertamente fue falla, por esa también se les pasó una factura espiritual. En el siguiente capítulo veremos eso con Yehudá, pero también en las parashot más adelante veremos que por cuanto ellos, los hermanos de Joseph, lo hicieron sufrir. Un principio de nuestra fe es que el sufrimiento que provocamos a otros es expiado mediante sufrimiento que experimentamos también nosotros. Ese es nuestro tikkun. Esa es la factura. Y los hermanos de Joseph, así como lo hicieron sufrir, más adelante van a expiar sus almas también con sufrimientos. Pero hay una historia que ya hemos conocido en otros momentos acerca de la factura que se le pasó a los 10 hermanos de Joseph. Y fue en una migración, en una reencarnación posterior. Es que todo se paga, mis amigos. Si no, no existiera la palabra tikkun en nuestro vocabulario. Tikkun es reparación. Todo pagamos. Así, literalmente, todo pagamos. Y si no lo pagamos en este viaje del alma presente, pues igual nos envían en uno nuevo para que paguemos esa factura que dejamos pendiente, factura sin pagar. Pero que todo se paga, todo se paga. Nos dicen nuestros sabios de la ciencia mística, leo acerca de lo que hicieron los hermanos de Joseph, dice, los secuestraron y vendieron. Y la Torah dice, y cita un pasaje del Sefer Shemot, y la Torah dice, aquel que secuestre a una persona y la venda merece la pena de muerte. Ellos lo hicieron y aún no lo habían pagado. Sobre esto, dicen los sabios, sobre eso se nos relata en Quiná de el Esquerá, o sea, el lamento que se lee en Tisha B'Av, el 9 de Av, que después de la época del Segundo Templo, el César Adriano decidió leer la Torá, las escrituras hebreas. Cuando llegó al versículo que dice, el que secuestre a una persona y la venda, morirá, convocó a los rabinos y les preguntó, ¿por qué no fueron castigados los hermanos de Joseph por violar esta Torá? Y les dijo, por eso yo voy a tomar a los 10
rabinos más grandes de ustedes y los voy a matar por ese caso de Joseph. El Midrash, dicen los sabios, aclara que nuestros sabios podían darle varias respuestas, pero sintieron que esa acusación debería tener un motivo que venía del más allá. Esta conciencia solo puede tenerla alguien que profundice en los secretos del cielo, que eleva su conciencia para que todo lo que ocurre bajo el cielo no se vea como casualidad, accidente, mala suerte, sino con la conciencia que los cielos gobiernan nuestro mundo. Así que nuestros sabios, dice, podían darle varias respuestas, pero sintieron que esa situación debería tener un motivo que venía del más allá. Por ello decidieron pedir al César 3 días para pensar en la respuesta que le darían, tiempo que aprovecharon para averiguar las razones celestiales de ese acontecimiento. El elegido para averiguarlo fue Rabbi Ishmael Cohen Gadol, quien hizo Ilui Neshama. Hizo algo parecido a lo que se denomina en nuestros días un viaje astral, una meditación. Su alma se desprendió de su cuerpo y pasó a la dimensión celestial, a donde le dijeron, oiga lo que le respondieron en ese mundo espiritual, le dijeron, acepten el decreto, ya que en ustedes reencarnaron los culpables de la venta de Joseph. Eso fue lo que le dijeron. Acepten el decreto, ya que en ustedes reencarnaron los culpables de la venta de Joseph. Al regresar, o sea, al volver la Neshama de la dimensión espiritual al cuerpo de Rabbi Ishmael Cohen Gadol, al volver o al regresar, Rabbi Ishmael informó a los Jajamim, a los sabios, lo que le habían dicho en ese mundo espiritual. Y todos escucharon que era un decreto del cielo, por lo que decidieron cumplir con orgullo con la misión de reparar las fallas de los hermanos de Joseph. Y así se convirtieron en los 10 muertos por el Imperio Romano. Y estos 10 son muy conocidos en la fe hebrea. Sus nombres están muy registrados en la fe hebrea y se les honra. De hecho, son llamados los 10 Arugé Malhut, los 10 muertos por el reino. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Es que para todo hay facturas, mis amigos. Todo lo pagamos. De acá que hay que, entre menos nos vayamos enjaranando mejor, entre menos deudas adquiramos con los cielos, mejor todavía, porque todas las facturas se pagan. Y en esto pues hay otra explicación de que, bueno, pero si Reuben no tuvo culpa, entonces ¿por qué tuvieron que morir 10 y solo 9 fueron los culpables de la venta? Y la lógica dice, entonces tendrían que haber muerto solo 9, no 10. Oiga esto. Leímos del Zohar que la Shejinah, que Akadosh Baruj Hu se unió a los 9. Akadosh Baruj Hu se unió a los 9 para hacer el minyan, para hacer el tribunal de 10. Rabbi Akiva, sagrado, puro, un gran tzadik, se nos dice que él tomó el lugar de Akadosh Baruj Hu. Wow. Para Rabbi Akiva fue un honor, una distinción, una honra
tomar el lugar de Akadosh Baruj Hu. Dice entonces el versículo 34, Parashá Vayeshev, capítulo 37, Sefer Bereshit, libro de Génesis. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Ya dijimos 22 años. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. Mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Sheol. Y dice la parte final del versículo 35, y lo lloró su padre. Y lo lloró su padre. Esto ya lo hemos visto en otras ocasiones, que cuando acá dice la parashá, y lo lloró su padre, no se refiere a Jacob que lloró por Yosef. Ya el contexto dice que lo lloró por muchos días. Los sabios dicen que cuando acá dice y lo lloró su padre, se refiere a Yitzhak, que para este tiempo aún estaba vivo, y al ver el sufrimiento de su hijo de Jacob, Yitzhak lloraba por su hijo Jacob, viéndolo quebrantado, dolerse, retorcerse, sufrir. Y lo lloró su padre. Yitzhak lloraba por su hijo Jacob. Además, las enseñanzas internas de nuestra Sagrada Torah nos dicen que a Yitzhak el cielo le dijo: Yosef no está muerto, pero no se lo puedes decir a tu hijo Jacob, ni a nadie más. Le fue revelado de los mundos de arriba a Yitzhak que Yosef, aunque habían llevado los hermanos una túnica ensangrentada y se creyó que una mala bestia lo había devorado, el cielo le dijo a Yitzhak: no, él no ha muerto, él está vivo, pero no puedes decírselo a nadie. Así que Yitzhak lloraba a Jacob viéndolo sufrir, llorar, dolerse por la pérdida de Yosef, su hijo, pero Yitzhak no podía revelar nada. Esa es la grandeza de nuestro tzadikim. No es como nosotros, nos dice, y no se lo digas a nadie. Tardaron más en decirnos no se lo digas a nadie, que ya lo publicamos en las redes, que agarramos el WhatsApp, que agarramos aquí, que agarramos allá el teléfono. Y a todos les decimos: mira, pero te lo digo en confianza, no se lo voy a decir a nadie. Y al final todos lo saben. Versículo 36, y los madianitas, los midianim, hablando de Yosef, lo vendieron en Mitzrayim a Potifar, oficial de Paró, capitán de la guardia. Este Potifar, sus credenciales no son nada buenos. Potifar es conocido como el jefe de los matarifes en Egipto. El jefe de los matarifes. O sea que cuando había que ejecutar a alguien, Paró le mandaba un WhatsApp a Potifar: hey, Potifar, encárgate fulano. Bueno, no había WhatsApp. Pero ¿con quién se entendía Paró cuando se trataba de matar a alguien? Era con Potifar. Y Potifar tenía a su gente: dénmele en la nuca a fulano. No tenía sentimientos, era un hombre muy, pero muy duro. Bueno, así llegamos ahora al capítulo 38 de nuestra parashá. ¿Y qué es lo primero que tenemos? Que Yehudá comienza a pagar la factura espiritual. Él es el que dijo: ¿qué provecho obtenemos con matar a nuestro hermano? Mejor vendámoslo a los ismaelim.
No ganamos nada con matarlo. Al fin y al cabo, él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Mejor vendámoslo, saquémosle un provecho. Bien, hoy comenzará a pasársele la factura a Yehudá. Pero esto nos lleva al principio de nuestra enseñanza. Yehudá es un tzadik. Pero si él fue el de la idea de Yehudá es un tzadik. Ya aclaramos todo esto. El título de tzadik no lo pierde alguien por una eventualidad negativa. De hecho, en este capítulo 38 de nuestra parashá, dado que Yehudá es un tzadik, él vendrá a convertirse en el padre del Mashiach. Pero para ello, Yehudá necesitará de comenzar a expiar su alma por la aflicción a la que sometió a Yosef. Desde el 38.1, capítulo 38, versículo 1. Dice, aconteció en aquel tiempo que Yehudá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Ira. ¿Cómo dice en hebreo este versículo? Dice el 38.1, que en hebreo dice algo diferente. Dice, Vayehi baet haji, vayered Yehudá meet Ejav, vayet al ish adulami ushmo Hira, dice en hebreo. Aquí dice, ocurrió en aquel tiempo que bajó Yehudá de sus hermanos. ¿Escuchó esa palabra? Ocurrió en aquel tiempo que bajó o descendió Yehudá de sus hermanos y se desvió hacia un hombre de Adulam cuyo nombre era Hira o Hira. ¿Qué es eso de que Yehudá descendió? No, si para buscar culpables siempre somos buenos nosotros. Siempre somos buenos para echarle la culpa a otros y buscar nosotros salir bien librados. Dice el Zohar, Rabbi Abba dijo, cuando los hermanos percibieron el dolor que causaron a su padre, cuando lo vieron dolerse, retorcerse, creyendo Jacob muerto a Yosef, Rabbi Abba dijo, cuando los hermanos percibieron el dolor que causaron a su padre, se sintieron atacados de remordimiento y se lanzaron para rescatar a Yosef a toda costa si descubrían su paradero. Pero cuando comprobaron que no podrían lograrlo, se dirigieron a Yehudá, que entonces era rey sobre ellos, y lo depusieron de su alto cargo. De ahí que está escrito, y aconteció en ese tiempo que Yehudá fue bajado por sus hermanos. ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Cómo lo veían que como al rey, a Yehudá, a él le echaron la culpa? Es que bien pudiste haber dicho que no lo hicieran, pero no dijiste nada. Así que le echaron el muerto, le echaron la culpa a él. Entonces en el capítulo 38, Yehudá será el centro de la atención de la Torá.
él es un tzadik, pero va a ser purificado mediante sufrimientos. Al final se convierte en el padre del Mashiach. Sabemos que un tzadik y todo Bene Israel conoce el camino de retorno. Aunque, pues, por nuestras locuras de varillos nos vayamos por caminos equivocados, pero por la conciencia que tenemos del Eterno y de la Torá, sabemos siempre el camino de retorno. Leemos de corrido, 38, el 1 en adelante. Dice, aconteció en aquel tiempo que Yehudá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Jirá o Jirá. Y vio allí Yehudá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Shua, y la tomó y él se llegó a ella. Y ella concibió y dio a luz un hijo y llamó su nombre Concibió otra vez y dio a luz un hijo y llamó su nombre Onán. Y volvió a concebir y dio a luz un hijo y llamó su nombre Shelah. Y estaba en Kesib cuando lo dio a luz. Después Yehudá tomó mujer para su primogénito la cual se llamaba Tamar. Y el primogénito de Yehudá, fue malo ante los ojos del Eterno, y le quitó el Eterno la vida. Entonces Yehudá dijo a Onán, llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella, y levanta descendencia a tu hermano, de acuerdo al Ibum o el Levirato. La Torah escrita aún no estaba, pero la Torah oral ya estaba. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba la mujer de su hermano, cuando tenía relaciones sexuales con ella, vertía en tierra. Derramaba sus semillas, su semen, e eyaculaba en tierra, por no dar descendencia a su hermano. Y desagradó en ojos del Eterno lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Y Yehudá dijo a Tamar su nuera, quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca Shelah mi hijo, porque dijo, no sea que muera él también como sus hermanos. Y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. Pasaron muchos días y murió la hija de Shua, mujer de Yehudá. Después Yehudá se consoló y subía a los trasquiladores de sus ovejas en Timnat, él y su amigo Jirá el adulamita. ¿Qué vemos en Yehudá? Dolor tras dolor, sufrimiento tras sufrimiento. Está expiando su alma. Él llevó a sufrimientos a Yosef, ahora el cielo lo ha sometido a sufrimientos. De acá al principio que el sufrimiento que provocamos a otros, lo pagamos, lo expiamos también experimentando sufrimientos. Hablemos de Tamar un poco. Tamar, esta muchacha, esta joven, esta mujer, no es cualquier mujer, como sabemos. Tamar es una tzadeket, una mujer justa. De ella casi no se ve mucho en la Torah escrita, pero en la Torah oral sí sabemos mucho acerca de Tamar. De hecho, si desconocemos la enseñanza de la Torah oral, hasta podemos juzgar negativamente a Tamar y podemos creer que ella es la mala de la película acá, la mala del relato de la Torah. Bueno, se le murieron los dos maridos primeros. Y Yehudá no le quiso dar al tercero a Shelah,
No es ser que esta mujer sea la que mata a los hombres, podría haber dicho. Y después tenemos que engañó a su propio suegro para acostarse con él. Si nosotros desconocemos nuestra Torah oral, a esta gran mujer que se llama Tamar, de tzadeket, de ser una mujer justa, la vamos a convertir en una mujer malvada. Tamar es de un alma pura. Ella posee un alma pura, una conciencia muy, pero muy elevada. Y no es para menos si Tamar es la hija de Shem, el hijo de Noach. Tamar es la hija de Shem. Recuerde usted que Noach tuvo a Shem, Ham y Jafet. Tamar es la hija de Shem. Así que Tamar es nieta de Noach. Shem, su padre, era el Rosh Yeshiva, o el Rosh Yeshiva, la cabeza o el director de la escuela de Torah de aquella época. Shem era místico, cabalista, era un profeta, era un naví, era un Cohen de Hashem, era el rey de Shalem, es el mismo Melquisedec, es el mismo. Imagínese, y Tamar es su hija. Tamar, por eso decimos, es una tzadeket. Tamar, de hecho, ella tiene nebuah, tiene profecía. Eventualmente los mundos superiores se abren a ella y ella percibe en ese mundo espiritual cosas celestiales que es imposible poderlas entender acá abajo. Ocasionalmente la Ruach viene a Tamar y le hace conocer, le revela cosas muy pero muy especiales. Entonces, Tamar, ella por la Ruach de Hashem, siendo ella una mujer mística, ella percibió en los mundos de arriba que de Yehudá vendría la reyesía de Israel, los reyes de Israel, y que por ende de Yehudá y de su descendencia vendría el Mashiach. Así que cuando no le quisieron dar a Shua, el tercer hijo de Yehudá, a ella no le tocó más que engañar a su suegro. Pero ese engaño lo hizo ella Leshem Hashamayim. Lo hizo por el honor del cielo. El haber engañado a su propio suegro lo hizo Leshem Hashamayim. Además, ya que a ella no se le hizo justicia, ella se hizo justicia. Ya que a ella no se le reconoció su derecho, ella ejerció su propio derecho de buscar ser la madre de los reyes de Yehudá y por ende la madre del Mashiach. Así que lo vuelvo a decir, lo que ella hizo, lo hizo Leshem Hashamayim, por cuanto ella vio en los mundos superiores que de Yehudá vendrían los reyes de Yehudá y por ende el Mashiach. Así que nos dice del 12 al 26, leemos de corrido, pasaron muchos días y murió la hija de Shua, mujer de Yehudá. Después Yehudá se consoló y subía a los trasquiladores de sus ovejas a Timnat
él y su amigo Hira el adulamita. Y fue dado aviso a Tamar diciendo, he aquí tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo y se arrebozó y se puso a la entrada de Enaim junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Shelah y ella no era dada a él por mujer. Recibimos esas bendiciones. Nos dicen Shabbat Shalom para todos los hermanos, que el Eterno lo cuide y reciban bendiciones desde lo alto. Amén. Dice el 15, y vio Yehudá y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro, y se apartó del camino hacia ella, y le dijo, déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. Y él dijo, dame una prenda hasta que lo envíes. ¿Dónde voy? No, versículo, ¿qué me darás por llegarte a mí? Él respondió, yo te enviaré del ganado un cabrito las cabras. Y ella dijo, dame una prenda hasta que lo envíes. Entonces Jehudá dijo, ¿qué prenda te daré? Ella respondió, tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se lo dio y se llegó a ella, y ella concibió de él. Versículo 19, luego se levantó y se fue y se quitó el velo de sobre sí y se vistió las ropas de su viudez. 20, Jehudá envió el cabrito de las cabras por medio de su amigo el adulamita para que éste recibiese la prenda de la mujer, pero no la halló. Y preguntó a los hombres de aquel lugar diciendo, ¿dónde está la ramera de Enaim junto al camino? Y ellos le dijeron, no ha estado aquí ramera alguna. Entonces él se volvió a Jehudá y dijo, no la he hallado. Y también los hombres del lugar dijeron, aquí no ha estado ramera. Y Jehudá dijo, tómeselo para sí, para que no seamos menospreciados. He aquí yo he enviado este cabrito y tú no lo hallaste. Sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Jehudá diciendo, Tamar tu nuera ha fornicado, y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Jehudá dijo, sáquenla y préndanle fuego. Sacadla y sea quemada. Tremendo. Dice 25, pero ella cuando la sacaban envió a decir a su suegro, del varón cuyas son estas cosas, estoy encinta. También dijo, mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. Entonces Jehudá los reconoció, ¿y qué es lo que dijo? Como dicen allá, oh my God, dijo. Cuando vio, ¡ih! Yo creo que no hallaba ni qué colores se le puso la cara a Jehudá. Yo juzgándole que le metan fuego, si yo soy el que la preñé, dice, si yo soy el que la embaracé. Si esas cosas que te allí son mías. Tremendo. Entonces Jehudá lo reconoció y dijo, más justa es ella que yo, por cuanto yo no le he dado a Shelah mi hijo, y nunca más la conoció. De esto vamos a retomar en la siguiente clase. Solo antes de cerrar, siempre hemos hablado en estos pasajes de la prohibición de avergonzar en público a los demás. Ese es un pecado por el cual la persona experimentará el Geinom. Es un pecado gravísimo. Avergonzar en público a los demás.
Y Tamar, pues de eso se cuidó, de no avergonzar en público a Yehudá. Eso lo sabemos bien. Veámosle una arista que básicamente es la misma en esta ocasión. De hecho, la vamos a ampliar en la próxima clase de la tarde. De este caso específico de que a Tamar la iban a quemar viva. Por haber fornicado y por causa de ese pecado haber quedado embarazada. Ella era consciente que su suegro era el responsable, que su suegro era quien la había embarazado y que su suegro sería el padre de esa criatura. Y ya la llevaban a quemarla. Pero ella no estaba dispuesta a declarar de quién estaba embarazada. De hecho, a ella le decían, dinos quién, dinos con quién te has acostado, dinos quién es el hombre que está conviviendo contigo, dinos con quién es que has pasado la raya, dinos quién será el padre de este niño que llevas en tu vientre. Ella guardó silencio. Y aquí es donde se desprende otra enseñanza casi parecida a la que acabamos de mencionar, que es prohibido humillar en público a los demás. Y esta la vamos a ampliar, ya lo dije en la tarde. Y la enseñanza es, se nos dice, nuestros sabios nos recomiendan, cuiden mucho el honor de los demás. Cuiden mucho del honor de los demás. Y esto aplica en público y en privado. Cuiden mucho del honor de los demás. Quien hace esto, de cuidar del honor de los demás en público y en privado, a Kadosh Baruj Hu le va a favorecer hoy en el Olam Hazé, en el mundo presente, y le va a favorecer en el Olam Haba, en el mundo venidero. La recompensa es enorme. Por eso es que se nos pide encarecidamente en las enseñanzas de los sabios, cuiden mucho del honor de los demás. A veces cuesta hacerlo. A veces alguien está hablando mal de mi prójimo. Estoy llamado a decir, no hablemos mal. No. Es lo primero que debemos hacer. Callar a los demás. Miren, eso es prohibido, eso es pecado. Y si ustedes están hablando de él o de ella, yo me retiro. Eso es cuidar del honor de los demás. Si se está hablando mal de alguien específico, y si nosotros estamos ahí, tratemos de parar eso. Si nos quedamos o no impedimos que se siga hablando en mal de esa persona, ya nos volvimos cómplices. Ya somos cómplices. Así que lo primero que debemos hacer es hacerle ver a los tales que no podemos estar hablando en mal de tal persona. Pararlos, callarlos, aquietarlos. Y si no, retirémonos.
Pero ¿qué hacemos nosotros? Sacamos todo el arsenal que tenemos, que conocemos de esa persona y le echamos más leña al fuego. Así que los otros están dañando el honor de mi prójimo y nosotros también le tiramos más leña para que quede el honor de nuestro hermano por el suelo. Tenga la seguridad que por ello habrá una tremenda factura espiritual que se nos va a pasar. Porque ese es un pecado gravísimo. De acá que las enseñanzas de los sabios son: cuida mucho del honor de los demás. Cuida mucho del honor de los demás. Es lo que hizo Rachel con Lea en la noche de bodas. Rachel era la que se tenía que casar con Jacob después de los 7 años que él trabajó. Pero Labán le dijo: no serás tú, será Lea tu hermana la que se va a casar con Jacob. Y para cuidar del honor de Lea, aún en detrimento de Rachel, Rachel le dio la contraseña a su hermana, la contraseña que había acordado con Jacob, para cuidar del honor de su hermana. Es lo mismo que hizo Lea con Rachel. Lo vimos en parashot anteriores. Cuando Lea tiene 6 hijos, nuestras matriarcas sabían que Jacob estaba destinado a engendrar 12 tribus, 12 patriarcas. Lea tenía 6 hijos. Las 2 siervas, cada una de ellas tenían 2 y 2. Ya son 10. Rachel solo tenía a Joseph, 1. En eso Lea fue embarazada de un 7º hijo varón. Entonces 7 ella, 2 las siervas, 11 más. No, dijo Lea: mi hermana ni siquiera va a alcanzar a las que inicialmente fueron sirvientas, sino que quedará denigrada ante ellas, que las que fueron sirvientas, 2, y mi hermana solo 1. No, no es posible. Y para cuidar del honor de Rachel, su hermana menor, Lea, estando embarazada de un 7º hijo varón, le pidió al Eterno, Bueno, se nos dice que al mismo tiempo las 2 estaban embarazadas. Rachel estaba embarazada de una niña y Lea de un varón. Así que Rachel oró al Eterno que ese varón que llevaba ella en su vientre, Lea oró al Eterno que ese 7º niño que ya llevaba en su vientre, que le fuera transferido al vientre de Rachel, y la niña que Rachel llevaba en su vientre le fuera transferida a ella. ¿Y por qué hizo eso Lea? Para cuidar del honor de su hermana. Para cuidar del honor de Rachel, su hermana menor. Y dicen los sabios, por eso Dina es llamada la hija de Lea. Y eso es lo que Tamar está haciendo acá. A ella la llevan para darle fuego, para quemarla al fuego. Y aunque le dicen: solo dinos quién será el padre y la criatura que llevas en tu vientre.
ella cuidó mucho del honor de su suegro. Y básicamente dijo, si él no lo dice, yo no lo diré. Si él no lo declara, yo no lo diré. Aún así me cueste la vida, yo cuidaré del honor de mi suegro. Y lo único que pudo decir ella fue, mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. Es lo único que ella dijo. Entonces Yehudá los reconoció y dijo, más justa es ella que yo, por cuanto no le he dado a Shela mi hijo y nunca más la conoció. Versículo 27, cerremos la sesión. Y aconteció que al tiempo de dar a luz, y aquí había gemelos en su seno, y dice, sucedió cuando daba luz que sacó la mano el uno, y la partera tomó y ató su mano un hilo de grana, un hilo rojo, diciendo, este salió primero. Pero volviendo él a meter la mano, he aquí salió su hermano, y ella dijo, ¿qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre Fares. Después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana, y llamó su nombre Zara. De esto y más estaremos hablando en la próxima sesión de Torah, de la Parashá Vayeshev, la número 9, Bezrat Hashem. Vamos a continuar a las 16 horas con 30 minutos, 4 de la tarde con 30 minutos, hora de El Salvador. Así que Talmidai y Javerai, continuemos en esta atmósfera sagrada de Kedushá, de santidad y de energías buenas sobre nosotros. Shabbat Shalom.